¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Citable en nuestro capítulo número 5. Nos da mucho gusto el favor de su atención, su gran apoyo. Y el día de hoy le tenemos un programa súper especial. Tenemos una exclusiva que se va a quedar usted sorprendido y que además hay que estar muy alertas con lo que va a suceder con este tema, que se refiere a expropiaciones de propiedades rurales, porque hay un programa que se llama Tierras del Bienestar y le vamos a explicar de qué se trata. Y por supuesto, otro de los temas importantes que le vamos a traer el día de hoy es sobre el regreso a clases con esta pandemia. ¿Qué pasa con ese tema y cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta? Y por supuesto, doy la bienvenida a mi compañero Jair Guerrero. Jair, ¿cómo estás? Vengo a hacer una aclaración. A ver. Yo quiero aclarar a todo mundo, Ajá. obviamente aquí a los presentes, que todo lo que se diga de mí a partir de hoy, todo lo que se diga, todo lo que escuchen de mí en este momento a partir de hoy, no es falso, pero es exagerado. Oh, sí, es lo de moda, la frase de la semana. La frase de la semana, del mes. Digo, que en este programa no vamos a abordar el tema, pero seguramente ya saben de qué se trata, ¿no? Claro, por supuesto. Y si no saben, búsquenlo porque está muy divertido el asunto. Sí, hombre, ahora resulta, ¿no? Así que puede aplicarse a cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, ya no es si te vienen a contar. No, exactamente, ya. No. Entonces, ahora es todo lo que te digan de mí. ¿Es cierto? Es cierto, pero se exagera. Pero se exagera. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso y el día de hoy tenemos preparado un programa muy especial. Esta es una información exclusiva que le tenemos para usted aquí en Citable, para todos nuestros seguidores, para quienes nos están viendo. Y es un tema bien interesante que les queremos dar a conocer. Se trata de un tema que pónganlo en su agenda, déle seguimiento, porque hay un programa del gobierno federal que se llama Tierras del Bienestar. ¿Y en qué consiste? Bueno, ¿cómo nos enteramos de todo este tema? Porque se ha tratado con mucho sigilo en cuanto a su operación, aunque se supone que ha estado anunciando desde hace aproximadamente 2 años y medio, pero pues su aplicación ha sido muy discreta por parte de las autoridades competentes. ¿Cómo nos enteramos? Bueno, Jair, te platico. Platícame. Que en abril una afligida pareja de la tercera edad nos presenta una queja por la invasión de tierras y robo de caña de su propiedad con valor de aproximadamente 1.300.000 pesos por parte del diputado federal de Morena, Hugo Rafael Ruiz Lustre, que a lo mejor algunos lo conocen, algunas personas no, porque más bien su carrera la ha desarrollado en la Ciudad de México. Sí, yo apenas me vengo enterando de su existencia gracias a esto que enviaste, que por cierto, ya entrando al terreno de las exclusivas, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, sí. Bueno, aquí este es un hecho ocurrido hace aproximadamente 4 meses, en abril, en esta zona cañera de la cuenca del Papaloapan, especialmente en el municipio de Ixmatlahuacán, que para que la gente lo ubique, está ahí pegado por Cosamaloapan, está colinda con Cosamaloapan en toda esa zona. Entonces, bueno, ahí es donde tienen la mira este y otros personajes, porque ya les reitero, es un programa que es impulsado por el gobierno federal, pero pues hay una persona encargada que en este caso es Hugo Rafael Ruiz Lustre. Bueno, se llevó a cabo esta invasión de tierras productivas de caña de azúcar con el propósito, dicen estas personas, de robarse la producción de caña de azúcar que en ese momento se encontraban en pleno corte. Entonces nos comenta esta pareja que una tarde se aparecieron en la propiedad denominada Tres Hermanos, hombres a bordo de un camión con logos de una empresa constructora con domicilio en Las Chuapas, y también, fíjate, lleva acompañado de una patrulla, o sea, ya ahí se ve que no venía el diputado solito, sino que ya venía protegido por la propia autoridad para introducirse en estos terrenos, ¿no? Entonces, bueno, les piden a los trabajadores de esta pareja que abandonen la propiedad y pues bueno, se tienen que salir pues porque están viendo que llegaban con policías y de alguna manera por la fuerza. Sí, amedrentar. Sí, exactamente, con toda esa, bueno. Entonces, a partir de ahí, pues la propietaria y su esposo intentaron presentar una denuncia ante el Ministerio Público y pues resulta que cuando se llega a presentar
en este caso ante las autoridades, ya estaba el diputado y pues ya, pues digamos, les había ganado ahí la oportunidad de presentar su denuncia y pues prácticamente los ignoraron. Esta denuncia, por supuesto, tenemos todos los datos porque quedó dentro de la carpeta 130-2021 en la Fiscalía Tercera, Unidad Integral de Procuración de Justicia del Estado de Veracruz, que está ahí en Cosamaloapan. Entonces, pues bueno, también cabe mencionar que durante ese tiempo el diputado federal antes mencionado cortó y vendió aproximadamente estas 1.500 toneladas, esa fue la cantidad que sustrajo de este terreno según esta denuncia que presentaron estas personas, y pues bueno, tuvo esa ganancia de aproximadamente 1.300.000 pesos. Y también se quedó con maquinaria, pero el ingenio que les presta la maquinaria a los productores, pues le digo que se la regresara, y esa sí se la regresó, pero en el caso de la producción, pues no. Y pues es la fecha, ¿no? Que ellos han estado dando vueltas y vueltas tratando de recuperar esta cantidad y nada. Pues bueno, ahora veamos de qué se trata esto. Esto es un asunto mucho más grande, como ya lo decíamos. Pues este diputado encabeza un proyecto que se denomina Tierras para el Bienestar, el cual comienza con 12 proyectos, o sea, ya hay 12 proyectos en marcha de lo que denominan Rancho Escuela, y en la que van a invertir aproximadamente unos 200 millones de pesos. Hasta ahora están, según lo que ha comentado el propio diputado, están en Toluca, en Autla, Martínez de la Torre, en Veracruz, y en Mazapán y Pijapan en Chiapas. Pero también se espera que haya, además de Veracruz y Chiapas, también en Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y ya vimos también que en el Estado de México, ¿no? Bueno, esto va a ser operado, o por lo menos que quieren ubicar en esas tierras, va a estar encabezado, va a estar operado por el Sindicato de y para Trabajadores con Discapacidad, que se supone encabeza este legislador, porque él aduce que es ciego. Sí, ¿no? Él lo que estaba viendo, una vez que me diste el nombre, que Hugo Lustre, ¿no? Es el diputado que... Ruiz Lustre. Es invidente, bueno, es ciego. Sí. Desde los 17 años a causa de una enfermedad congénita. Y bueno, desde entonces pues ha enarbolado esta causa, que creo que ha tenido sus logros interesantes, pero bueno, creo que ahora también está conociendo las delicias del poder, ¿no? Las delicias del poder en todo su esplendor. Bueno, ahora este señor vuelve a aparecer porque le hace una llamada a otro de los propietarios, porque este rancho de estas personas es de aproximadamente 45 hectáreas, pero esperan que este rancho escuela sea de aproximadamente 100 hectáreas, entonces le han echado el ojo a otras propiedades, y eso es lo que pues les vamos a presentar, porque esta llamada que les vamos a mostrar ahora, le vamos a dar a conocer, es una llamada que le hacen a otro de los propietarios para tratar de convencerlo de que retiren esa demanda que ya habían presentado estas dos personas de la tercera edad, que obviamente no difundo sus nombres pues para protección y pues para evitar que los atosiguen. Así que en este caso, pues obviamente que el diputado sabe perfectamente de quiénes estamos hablando, ¿no? Sí, y tú matizas la palabra, realmente es un chantaje. Así es. Es una chantaje, extorsión, Sí, con eso de que mira, todo esto es muy bueno con y mucha todo, pero labia, pero es chantaje. Es un chantaje con todas las leyes que conocemos, ¿no? Con las características que le conocemos. Entonces le pide que además retiren esta demanda y lo amenaza con aceptar un trato que obviamente es desventajoso para los propietarios, porque si no, pues simplemente se los van a expropiar a valor de monte cuando es son terrenos que ellos están ocupando pues para su usufructo, y en este caso ellos tienen ganado, ¿no? Entonces, primero empieza que no le reconoce el número de semovientes que tiene, sino que siempre se los trata de disminuir, y luego le dice que pues bueno, que más le vale que por las buenas acepte, ¿no? Porque por expropiación pues prácticamente pues no les van a dar muy poco, mucho menos del valor real de esas tierras, e insiste mucho en este punto. Hay otro detalle interesante que no sé si en los fragmentos de la llamada que vas a presentar se escucha, pero la llamada en sí tiene el componente donde se le acusa se le dice que el diputado ya tiene una demanda, ¿no?
Sí, es esta demanda que le presentan estas personas. Estas que personas ya está de la denunciado, edad, ¿no? Incluso ya está denunciado por el abuso. por este robo de la caña, ¿no? Y hasta por el robo de ganado. Porque ahí mencionan la palabra de que... No, el ganado está en en las propiedades de esta otra persona, porque aquí estamos hablando de dos propiedades diferentes. Ok. ¿No? Okay. Porque según es de 45, hablan de esta otra propiedad, que creo que son 35 hectáreas, más otros tantos. O sea, que no va a ser solamente, o sea, son ahorita como 3 familias afectadas. Pero ya está denunciado, porque eso incluso el mismo diputado lo refiere. Así es, que les dice, quiere que retiren la demanda y que además acepten lo que les quiera pagar, así como que de muy buena gente. Pero le dice, habla al que demandaron y hasta se ríe así como de jajaja. Así es. Entonces, bueno, hay que mencionar, fíjate el trabajo que hacen estas personas porque les trata de meter miedo a estos propietarios porque les dice que están mal porque hubo ahí una discontinuidad de los títulos de propiedad desde el año 1974. O sea que esto ya es algo que ellos tenían preparado para, pues, en este caso, hacerse de estas propiedades. Y pues bueno, obviamente que los principales afectados pues son los dueños que tienen más de 20 años trabajando y que con mucho sacrificio, pues hicieron los ahorros para poder adquirir estas propiedades. Entonces, pues vamos a escuchar este primer audio de este diputado, porque él lo primero que hace es pues darle a conocer estas cooperativas, estas ranchos escuelas, y vamos a escuchar cómo lo explica el propio diputado. Porque estoy para cumplir un trabajo, no para perjudicar a nadie. Entonces, ahorita lo que se está haciendo es rastreando, no sé cómo se llama esa cosa, de limpiar el monte, pues, ¿no? Sí. Está limpiando todo el monte, porque ya se tiene que empezar en este mes de julio, agosto, septiembre, que terminan las lluvias, se va a empezar con todos los chamacos que ya se acreditaron con las cooperativas para jóvenes construyendo el futuro de la población, para que empiecen ellos a tomar sus clases de cultivo, de crianza, de gorda, de fertilizante, de derivados de la leche, de la piscicultura, de todo lo que se metió en el proyecto. Bien, aquí ya vemos de propia voz del diputado cómo es que se van a tratar estas escuelas, de qué se trata este programa. Y ahora, para que usted se vaya enterando también, que ya incluso tienen programado eventos, o sea, todavía no tienen la propiedad, están amenazando a estas personas. Pero ya tienen agenda. Sí, ya tienen, mira, ya les avisamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ya tienen ahí una serie de eventos, cuando lo primero que tienen que hacer, y las personas tienen derecho a defender su propiedad, ¿no? Ahí las está descalificando con esta intención de meterles miedo de que de todas maneras se las van a quitar, ¿no? Y ahorita, precisamente, como ya viene el cambio de diputados, ¿no? O sea, él ya sabe que va a perder el fuero, entonces ahorita como que ya le entró la urgencia y entonces está empezando a presionar a las familias para que acepten su trato en las condiciones que ellos les están imponiendo. Entonces, vamos a escuchar esta parte del audio también. Pero igual, ya eso ya tiene el registro la ministerial, ya tiene también la Guardia Nacional, van a hacer los rondines, se van a llevar ahí las expo ganadera, la expo agricultura, la expo productos del mar o piscicultura. Va a ser un rancho escuela, o sea, a fin de cuentas eso no lo podemos meter nada, porque el bien social se sobrepone al interés personal. Entonces, digo, si va a haber un resarcimiento de daño, un costo de que haya perjuicio, crean que eso se les va a entregar. No va a pasar nada. O sea, no se trata de hacer una guerra. Aquí no se trata de eso. Y además, ese lugar es monte, don Delfino. Yo ya me puedo dar vuelta ahí las pocas veces que he ido. Y esa cosa es un monte. Hay que meterle muchísimo dinero. Ni usted ni yo contamos con el dinero para limpiar y armar por eso. Y no es por dinero de gobierno, no se va a poder hacer. En este siguiente audio, para que tengan bien el contexto y el testimonio de viva voz. Que hay que aclarar algo, no está fragmentado, es un audio completo que tú tienes en tu poder. Tengo en mi poder un audio de aproximadamente 1 hora y media. Estos son fragmentos. Son fragmentos de, digamos, de los puntos que comprueban
¿no? ¿Cuáles son las intenciones del diputado? O en este caso, porque son varias dependencias, estamos hablando del Instituto Nacional Indigenista, estamos hablando de la Secretaría de Economía y también de la Secretaría del Bienestar. Entonces, aquí vamos a escuchar cómo hay esta amenaza de expropiación y cómo se la tratan de explicar muy suavemente a el propietario con que se está desarrollando esta conversación. Adelante. Es mal, o sea, porque finalmente yo tengo que proceder y le digo, sí, ya traje al del municipio ganadero, al comisariado ganadero, ya vinieron, ya levantaron acta, y los animales que no tengan aretado, los animales que no tengan, que no cumplan con los requisitos, se venden o se sacan, o sabe Dios, ¿no? Pero usted sabe, si tiene animalitos ahí, yo le pido y le informo para que no se preste a que yo estoy siendo abuso o cualquier otra cosa, ¿no? Es para eso la llamada Don Delfino. Oiga, y referente a la expropiación que me había dicho, ¿ahí qué va a pasar? Totalmente. Esa expropiación está caminando y los antecedentes suyos, como de todos los que están ahí inmiscuidos, que sientan su perjuicio, se les va a hacer una notificación para que acrediten su propiedad. Yo ya tengo todos los datos desde el virreinal. Tengo todos los datos de cómo fue, quién fue el último dueño que yo tengo oficial y el registro público, el registro, el archivo del registro agrario nacional. El último dueño es el señor Curi, 1945, los Curi, dos hermanos. Sí. Pero ustedes deberán acreditar su propiedad. Claro. Lo van a acreditar. Entonces, de momento que se acredite, se hace el avalúo, porque también nos falta con el juez que tiene que hacer el apel y deslinde con los colindantes, con la Cula, con los Cantú o los Campos, no sé cómo se llaman, el señor Morales, creo, Morales, no sé, todos los que se metieron, porque se metieron hasta 300 metros en franjas donde hicieron pasto. Bien, pues como te puedes estar enterando cómo va esto. Ahí está clarísimo, ¿no? La amenaza. Así es, incluso en este otro fragmento se refuerza esta idea porque él insiste mucho en que o es pleito o es expropiación, o sea, de que de todas maneras lo van a perder, o sea, ese es el argumento principal con el cual pues presiona a estas personas que pues están viendo en peligro su patrimonio, ¿no? Y es curioso cómo estos personajes que dicen, abanderan una transformación, pues ocupan recursos o herramientas muy conocidos o muy usadas en el viejo régimen, así como lo dicen ellos. Así es. En donde la expropiación de bienes fue una de las dinámicas comunes dentro de esos regímenes. Y déjame decirte una cosa, que además, y bueno, yo no soy experta en estos temas, en estudiar cómo se han dado los cambios políticos en países como Venezuela, pero en Venezuela tenían un programa similar. Donde también supuestamente en esa idea de apoyar al campo y su desarrollo, hicieron esto, o sea, expropiaron, ¿no? Y trataron de poner ellos su propia dinámica, y lo que está pasando ahorita es que se están muriendo de hambre porque no hay producción. O sea, el Estado, al intentar invadir áreas de competencia privada, lo único que provocó en aquel país es que ahorita tienen una hambruna y una escasez de alimentos de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar esta parte. No es el caso. Entonces, afortunadamente no estamos peleando minas de oro o de diamantes. Claro. Es un monte, Entonces, si usted dice, mira, yo le sigo con el pleito, bueno, en el pleito, usted bien sabe que en un pleito uno gana y otro pierde. Pues sí. Pero en un arreglo, en un acuerdo, ambos ganan y ambos pierden. Yo lo dejo en ese lugar. Si usted quiere pleito, no se va a pelear conmigo. No soy yo, sino es con el gobierno federal. Porque es un proyecto de rancho escuela del gobierno federal. Oiga, pero ¿en dónde está registrado ese proyecto? Si lo hemos buscado y no lo encontramos. En la Secretaría de Bienestar. El proyecto fue presentado hace 2 años y medio. El proyecto fue presentado, y no nada más de ese lugar, fue conjuntamente con la gubernatura de los pueblos indígenas. Y lo tengo yo,
lo tiene la Cancillería China e Inglaterra, que son los que van a hacer la inversión para tener paneles solares, paneles de energía. Ahora, lo busque usted, no lo busque, lo encuentra, no lo encuentra. Bien, y ahora vamos con otra parte, porque ahora que ya tienen ustedes el contexto de cómo se está desarrollando esta imposición de quitarles la tierra a sus legítimos propietarios, o al menos hasta que no comprueben lo contrario, y eso se tiene que hacer a través de un juicio, ¿no? Y eso puede durar años, ¿no? Así, por eso es que ahorita están tratando de presionarlo. Entonces, ahora vamos a escuchar esa parte donde, fíjate, o sea, llega a decirle que hasta Alfonso Romo, que pues tú sabes que era una parte muy importante del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cercanísimo al cercanísimo, que el motivo de retirarse del gabinete es porque él también le están expropiando tierras. Ay, mire, ¿usted se acuerda de Poncho Romo, de Romo, el que el presidente era su super amigo, Poncho Romo? Sí. Bien, que era el alma máster del presidente, y que este año renunció, se fue del gabinete, sí. Porque se enfocó ¿sabe por qué fue eso? Porque Poncho Romo tenía miles de hectáreas sobre lo que era la ruta del Tren Maya, y se le aplicó también la regla de tierras para el bienestar. Sí. Y entonces se le expropiaron, o se le van a expropiar. Eso fue lo que prendió al señor, y por eso se salió del gabinete. Sí. Y entonces yo le comento, le participo. Si esto le hicieron, y esta información es muy privada, si eso le pasó a este señor, ¿qué nos esperamos aquellos que tengamos un solarcito? Bueno, otra de las partes bien interesantes de este audio es cómo se refieren a aquellos beneficiarios de uno de los programas emblema de esta administración, que se refiere a Jóvenes Construyendo el Futuro. Vean ustedes qué concepto tienen en la cual. Ahora, no es el único lugar que estamos trabajando con tierras para el bienestar en Rancho Escuela. Tenemos en este momento 12, ya completamos 12. Estamos en Toluca, estamos en Nautla, estamos en San Martín, Martín de las Torres, ¿cómo se llama esa madre? Martínez de la Torre. Martínez de la Torre. Estamos en Mazapán de Chiapas, en Pijijiapan. O sea, este modelo de rescate de estos lugares ya se dio. ¿Por qué? Porque no podemos estar pagándole a tanto cabrón, huevón, tanto chamaco, por hacer nada. Que se ganen eso, y luego tantas empresas fantasmas que dicen, no, es que sí, aquí tengo yo chamacos para jóvenes construir el futuro. ¿Cuáles? Van por su dinero para ponerse embriagos. Sí. ¿No? Que vengan y que trabajen en el campo, aquí hay lugar, órale, cabrón. Si no es a través de esta cooperativa, nomás no se les va a dar. Claro. ¿Por qué? Porque pues a usted le cuesta, a mí me cuesta mantener a pinches gorrones, y nada más que les llegue cada mes 3,700 pesos para que se vayan a poner briagos. Y viene no paran las. Oye, fíjate que uno de los temas que más me llamó la atención del audio, porque yo escuché el audio completo, que efectivamente dura más de 1 hora, es que hay eso obviamente aquí ustedes no lo van a escuchar, pero en el audio, se los comparto, que me llamó muchísimo la atención, es que mientras este diputado Hugo Lustre, Hugo Lastre, el Hugo Lastre, sí. Hugo Lustre platica con este otro señor, del cual nos reservamos la identidad. Él platica, tiene interacción con otras personas, como por lo menos 4 personas. Sí, que se ve que son sus ayudantes. Que son sus ayudantes. Chofer, sí. Y me quedé pensando, digo, bueno, que ya como diputado ya le alcanza para tener todo Digo, no sé se queja porque dice que no le quieren pagar chofer. No sé si antes este señor tenía dinero o no. O sea, eso no lo sé, no tengo contexto. Pero está muy interesante esto de que tiene por lo menos 4 personas a su servicio. En el mejor de los casos, a lo mejor el señor saca dinerito de su bolsa para pagarles. Ajá. En el peor, como es práctica de muchos, los mete a la nómina del Congreso. Así es. O en el peor, posiblemente sean estos mismos chamacos, como les llama él, que sean parte del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y los tenga como empleados. No sabemos, o sea, porque son mis elucubraciones, claro, ¿no? Pero de que están con él trabajando. Pero sí me llama la atención. 4 personas de servicio. Así es. Y otra cosa, él empieza a hablar de colores, empieza a hablar de, mira, quita esto, pon no sé qué. O sea, discúlpame, pero
no es de una persona ciega, ¿no? Esa parte lo entiendo porque él al fin y al cabo vio. O sea, él tuvo por lo menos 17 años donde tuvo vista. Entonces, sí sé más o menos que hay como una persona que pierde la vista en edad ya un poco más adulta, pues sigue teniendo esta misma dinámica. Creo que hasta cierto punto esa parte la entiendo. Sí. Pero no voy a minimizar el tema de que es invidente, pero aquí, invidente o no, pues este personaje se vale del poder para hacer de las suyas. Sí, que ni qué. No lo digo porque me llama la atención, porque normalmente yo, bueno, no es mi opinión, ¿no? Igual y sí, como dices tú, no hay que también ser consciente. Pero yo creo que se la dejarías a una persona, ¿no? Decidir ese tipo de cosas, ¿no? No encargarte tú personalmente porque... O sea, bueno, si acaso dirás, pues bueno, no, píntalo de tal o cual color. Puede ser eso ánimo de una persona que le gusta el control, ¿no? Entonces, bueno, también sí puede ser. ¿No? Porque a mí también me llamó esa parte de la atención, ¿no? Pero sí, en su momento. Pero bueno, no está uno en el caso, ¿no? Yo lo escuché también en su momento, me llamó la atención. Pero sí, a mí me salta más el tema de cuántas personas tiene a su servicio y de dónde sale ese dinero. ¿Sale de su sueldo? Bueno, qué padre si sale de su sueldo. Pero ¿y si sale de la nómina del Congreso o si sale del programa Jóvenes Construyendo el Futuro? Creo que hay otro tema ahí interesante, ¿no? Claro. Y pues bueno, ahora esta parte que escúchelo usted y ya después si quiere vuélvelo a escuchar porque es bien interesante la opinión que tienen en el altiplano del actual gobernador del estado Cuitláhuac, García Jiménez, de tal suerte que ni siquiera le están confiando este tema. Lo están dejando en la Secretaría de Gobierno del Estado a cargo de Eric Cisneros. Le tienen más confianza a Eric Cisneros, por lo que dice el diputado, de viva voz, como lo va a escuchar, a dejárselo directamente al gobernador del estado. Escuche estos audios en referencia a el gobernador de la entidad veracruzana. La expropiación camina como es el proyecto. La expropiación es expropiación. Y repito, si se expropia, lo expropia el gobierno del estado, aunque el proyecto sea un proyecto federal. Quien expropia es este señor, ¿cómo se llama? Cuitláhuac, el gobierno de Cuitláhuac. Sí, exacto. ¿No? Ahora, yo no quiero que eso pase porque los antecedentes y el actuar de este señor no permiten tener un rango de confianza. A rato se le va a ocurrir poner ahí un putero, ¿no? O se le va a ocurrir poner al gobierno que lo vendió, todo se perjudicó y todo se hizo sacrificio y pleitos. ¿Para qué? Para que pongan ahí un deshuesadero o un corralón, ¿no? ¿Me explico? Pero de este proyecto el gobernador Cuitláhuac lo sabe. El gobernador Cuitláhuac va a saber en el momento que expropie. Por eso ahorita no lo sabe. No, sí sabe gobernación. O sea, el gobernador no sabe ni cómo se llama el señor, hombre. Lo que lo saben son las dependencias de gobernación, y repito, Secretaría de Economía, que hace la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Pueblos Indígenas y la Secretaría de Cultura. Digo, las cosas cambian. Y yo se lo digo otra vez, don Delfino, como se lo dije al principio de hace 6 meses. Vamos, denos la oportunidad de limpiar eso, en lo que camina, no camina, y las propias cooperativas, en caso de que se dilate la tramitación de expropiación, porque, se lo reitero, quien va a expropiar es el Estado de Veracruz, mediante un proyecto federal. Pero yo tengo mis aseguros con ese pinche Huitlacoche, porque es nefasto, es demasiado Estado para tan poco gobernador. Y se lo he dicho en su cara, se lo he dicho en su cara. O sea, hay una violencia, hay una zona caliente, hay un pinche despojo, hay una robadera de todo lo que se le ocurra. Pues, ¿qué te parece, Jair? Pues revelador el asunto. Se percata uno y vuelve uno a confirmar que el poder, una vez que llegan, quien llegue, independientemente de la causa que digan sostener, pues terminan usándolo para su beneficio personal. Sí, la verdad es que es muy lamentable. Mira, este proyecto suena muy bonito porque dicen que este es un gran proyecto, que van a tener criaderos para peces, que van a tener ganado, que van a producir productos, que le van a invertir mucho dinero, que va a ser para que se desarrolle la zona, pero lo están haciendo de una manera bastante torcida, ¿no? Alevosa, bastante abusiva. Alevosa, sí, porque en primer lugar, pues lo primero que tienes que hacer es
pues hablar con esto, con todas las de la ley, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que llegan primero con esta manera de quedarse con la legítima propiedad y en este caso producto de un esfuerzo que ya ellos estaban esperando cosechar y les quitan todo eso, ¿no? Y luego también, pues bueno, está esta otra parte porque al mismo tiempo que dicen, se quejan de estos jóvenes, pero al mismo tiempo son los que van a utilizar, claro, y todo pagado por el gobierno, ¿no? Entonces alguien va a recibir el beneficio de todo este dinero que le van a invertir, ¿no? Y ellos pues muy tranquilamente pues nada más se van a dedicar a cobrar, ¿no? Y sin importarles pues bueno que estas familias pues van a quieren obligarlas a aceptar sus condiciones, ¿no? Esa es otra. Y luego qué lamentable, ¿no? La opinión que tienen del gobernador del estado. No sé si se la haya ganado en el altiplano, no tengo todos los elementos como para decirlo, pero pues por lo menos de que ha sido el hazmerreír en los últimos meses, ¿no? ¿No? Imagínense, ¿no? Es una pena que esté pasando todo eso. Y hay algo que es interesante también anotar, que es el tema de que, ya saben que aquí, por lo menos yo, a título personal, no soy muy fan del presidente del país. Ni modo. Perdón. Pero también hay como esta otra dinámica, ¿no? Estas otras situaciones que pasan en un engranaje tan grande como es el poder en México, que tiene estados tan grandes, tiene obviamente un congreso muy grande también. Sí. Entonces, ¿cómo es que cada personaje pues va queriendo quedar bien, ¿no? Con el presidente, con las figuras más altas en el poder, y son capaces de hacer lo que sea por tal de echar a andar cosas que supuestamente promuevan o ayuden al concepto que tiene en este caso el primer mandatario. A lo mejor el presidente ni enterado está de esto. A lo mejor. No, espérame, este es un programa. No, sí. O sea, el programa sí. Pero me refiero a las cosas que están haciendo por tal de decir, mire, lo que estamos logrando. Lo que estamos haciendo. Claro, eso también puede ser, pero aquí lo que bien lo señalaste, o sea, cómo se están aprovechando de estar en este momento en el poder, pues para hacer lo mismo que han hecho los demás, ¿no? Y de una manera tan abusiva y que al rato además resulta que no se les pueda decir nada porque, pues ya sabes, ¿no? O sea, ya han sido perdonados. Es que ellos están ya santificados. Ellos se metieron ¿no? Si ya son santos y puros y pueden hacer lo que se les pega la gana. Es una tristeza. Ya se ungieron en una situación donde el presidente con su movimiento los purificó. Sí, sí. Y de aquí en adelante todo lo que hagan es mucho mejor que los anteriores. Y aún sea corrupto, sí, pero los de atrás robaron más. Entonces no puede ser posible. Y pues bueno, aquí les dejamos este tema y obviamente que estaremos al pendiente de qué más, porque hay más propiedades que tienen ellos en la mira. Son aproximadamente más de 200 propiedades desde Veracruz hasta Chiapas que ya tienen localizadas para este tipo de proyectos. Así que es aprovecharse tanto de este programa de jóvenes construyendo el futuro, como también los apoyos para el campo, los quieren acaparar, pero además en tierras ajenas, ¿no? Quitándoselas a los legítimos propietarios que durante años han estado trabajando y obviamente que esto lo tienen que saber. Así que esto es Citable y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Citable y pues uno de los objetivos que tenemos es fomentar el respeto a los animales y que hay que aprender a diferenciar los animales domésticos con los animales que viven libres y que así los debemos de mantener, los tenemos que cuidar. Hay que quitarnos esta costumbre de tener estos animales exóticos que son lindísimos, pero les estamos haciendo un grave daño a ellos y también al entorno ecológico porque estamos depredando estas especies. Y el día de hoy les estamos presentando el testimonio de unas jóvenes que fueron voluntarias y que apoyaron en la recuperación de aves que fueron decomisadas en Chiapas allá por el mes de septiembre del año pasado y que fueron entregadas a esta organización TIBU, que ha sido muy amable de compartirnos todos estos trabajos. Y ellas narran su experiencia y el cambio que ha significado para ellas ver el efecto que tiene esta forma de comerciar con estas aves de manera ilegal y que ellas han sufrido, han visto y han apoyado esta recuperación de estas aves. Vamos con ellas. Hola, ellas, vienen, esta no es su primera vez.
ellas ya han venido con anterioridad y para nosotros también es importante saber qué las motivó a seguir viniendo, porque así como ya vimos los que vienen por primera vez, ellas vinieron en momentos más difíciles y aquí están también acompañándonos y acuerpándonos. A ver si nos dicen sus comentarios. Pues a mí me motivó que es difícil ver que tienes una especie que cuando sales a correr nada más a Cañahueca las puedes observar y ver que hoy las tenemos aquí luchando por su vida, ver que algunas tienen el pico roto, que no pueden alimentarse, y en mi caso pues yo tengo la posibilidad de observarlas desde el patio de mi casa porque preferí, en vez de comprar animales exóticos, opté por sembrar árboles. Entonces yo les recomendaría eso, que no compren, siembren, y van a ver que no hay necesidad de tenerlos en su casa. Pueden poner un bebedero, un alimento y van a llegar y los van a poder observar 15 minutos hasta 3 horas, y esa es mi recomendación. Okay. Bueno, a mí me motivó venir más seguido, pues que se observó la gran necesidad de manos que se ocupan aquí y que no solamente con los que se resguardaron, ¿no? Sino que también se tienen más animales que necesitan atención y muchas manos, ¿no? Para hacer muchas cosas, porque aunque sean pequeñas, entre todos podemos hacer más y es más posible salvarlos. Entonces, se me hizo muy importante poder aportar con algo que pues es nuestro tiempo y aunque sea poco, significa mucho algo, pues. Muchas gracias. Yo, desde que vi la noticia, sigo la página desde hace tiempo y vi como que todo, ¿no? Al principio, la convocatoria, y me llamó la atención porque a mí me gustan las aves y siento que como ser humano, o sea, para retribuir algo a la tierra y a las aves. Entonces dije, no, voy a ir a apoyar, no sé nada, pero voy a ir. Y sé también, los invito a que esto es un trabajo constante, no va a ser simplemente de un tiempo cortito, se va a requerir mínimo de aquí, yo creo, no sé, unos 4 meses. Entonces, eso me motivó inicialmente, y al venir y pues sí ver la situación así ya con los propios ojos, de estar pues con las aves, algunas pues desgraciadamente, algunas, o sea, las trataba de rescatar, las tenía aquí y se morían. A mí nunca me había pasado eso de que una se muriera en mis manos, ¿no? Y sí me impactó y me dio mucha tristeza. Entonces yo trato de pues, venir al menos cada semana y también concientizar a mis amigos y mis conocidos para ir difundiendo esto, ¿no? Cada vez despertar la conciencia de la gente un poquito más. Eso es lo que me motiva. Muchas gracias, y pues gracias a este equipo de voluntarios que sigue apoyándonos, pues aquí estamos, al pie del cañón, como dijeran, tratando de luchar por todos estos animalitos, y esperamos que podamos ir generando esta sensibilización, porque estos seres vivos tienen que quedar y verlos nuestros hijos, ¿no? Entonces tienen que quedar para las siguientes generaciones y no es posible que esto no pueda ser considerado un delito grave. ¿Sale? Gracias. Pues bien, ahora vamos a continuar con otro de los temas del día de hoy, que se refiere al regreso a clases que están insistiendo nuestras autoridades. ¿Tú qué opinas, Yair? Es un tema con muchas, igual, como todos los temas, ¿no? Con muchas aristas, muchas complejidades. Pero bueno, vamos a los datos. Ahora sí que hay que centrarnos en los datos duros. Sí. Y creo que es lo que el gobierno federal debería estar centrando pues toda su atención en qué es lo que está ocurriendo en este momento con el tema de la pandemia. Y creo que estamos muy lejos de tener una pandemia controlada. Estamos muy lejos de tener una situación optimista todavía. No solamente en México, sino creo que en muchos lados del mundo, sino es que en todo el planeta. Estamos viendo con claridad cómo es que esto sigue fuera de control. No hay todavía claridad en cuanto al destino que vamos a tener en relación al virus y su comportamiento. Y obviamente sí, esto ha orillado a que la situación nos ponga en diversos predicamentos, y uno de ellos es ¿no? Sí. ¿Qué hacemos con las escuelas, con el regreso a clases? Y si bien es cierto que por lo menos el presidente que se ha plantado mucho en el tema de vamos a regresar sí o sí, y tiene ahí unos planteamientos que pueden llegar a ser hasta cierto punto ciertos, como es el de que los niños sí están siendo obviamente afectados por no estar en convivio con otros niños en una escuela,
Pero tanto como adoptar esta postura de sí o sí regresamos, híjole, creo que hay que tener una cierta cautela, ¿no? Sí, fíjate que algo que es importante resaltar es que se pueden entrampar en un tema de derechos humanos. Es decir, el Estado debe garantizar el derecho a la educación y el derecho a la salud, pero en este caso se contraponen, ¿no? O sea, ¿qué pones primero, la educación o la salud? Y aquí esto es el tipo de decisiones que se deben de tomar con la total certeza en cuanto al tema científico. Aquí el principal apoyo que debe tener el gobierno es la ciencia. Y desafortunadamente Hugo López-Gatell, el subsecretario que ha sido el encargado, no es la máxima autoridad y sin embargo le han dejado el manejo de la pandemia. Él pues renunció a esta postura científica desde aquel día que dijo de la famosa fuerza moral del presidente. Sí. ¿No? Esto es muy grave porque estás hablando de vidas. Y cuando que estamos viendo que las autoridades, por ejemplo, el secretario de Educación de Veracruz, Yacen Escobar, empieza a justificar que fue por que la gente está llevando a los niños al cine, que los está llevando a los centros comerciales y en sí a lugares donde hay otras personas, pero él olvida que el Estado es quien debe de garantizar las condiciones de la salud de la población. Sí, unas declaraciones por demás desafortunadas, por cierto. Creo que estuvieron muy fuera de lugar decir esto que, pues si los niños van al parque, si van a las plazas, si van al cine, pueden ir a la escuela. Sí, o sea, es que no yo no sé si no dimensionan que no es lo mismo una decisión individual de una familia. Digo que puede ser muy cuestionable. Cuestionable, sí, claro. Cuestionable, ¿no? Porque pues ahorita es cuidar a los niños por estas estadísticas que ahorita les vamos a platicar un poquito más, que están sucediendo. Entonces tú no puedes decir que porque a un niño lo llevaron a un lugar público, entonces los demás niños que a lo mejor sí han sido cuidados por sus padres, los vas a poner en el mismo riesgo. O sea, esas son las decisiones de Estado. Sí, pero vaya, tampoco no puedes esperar gran cosa de funcionarios que están obviamente entregados a una ideología, a una idea, que si el presidente dice una cosa, ellos en ese momento dicen eso, ¿no? Ahí tenemos, no sé si vieron el meme de una nota salió hace meses, donde Cuitláhuac sale diciendo, no, nadie regresa a clases hasta que tengamos el semáforo en verde. Ajá. Y ya 3 doritos después, lo contrario, ¿no? Sí, o sea que todos vamos a regresar aunque esté el semáforo en rojo. Así es. Y pues bueno, tan es cuestionable que ya la Universidad Veracruzana anunció que no van a regresar, ¿no? Sí, no, ellos pues porque no están vacunados todavía todos los jóvenes. Y además está visto que la vacuna ahorita está en el entredicho, porque con las nuevas variantes no se sabe todavía realmente si tiene o no una efectividad. Entonces, estamos en un momento de mucho suspenso. Pero fíjate que, y esto ya es comprobado en los países que tienen una mayor aplicación, de hecho México también, y lo ha dicho el propio Hugo López-Gatell, en base a los resultados que tiene, que la gente que ya se vacunó es la que no se está enfermando. Los que están llegando a los hospitales son los que no accedieron a las vacunas o los que no han alcanzado todavía su vacunación. Y tenemos casos muy graves de menores de edad. Sí, pero vaya, es que es como el albur ahorita, ¿no? Tenemos países como Israel que aplicaron una vacunación, creo que de los primeros países en vacunar a todos sus habitantes, y ahora de nuevo tienen muchas complicaciones por la variante Delta. Entonces, todo está ahorita en un problema donde sí, claro, se tiene que observar qué pasa. Claro, pero la diferencia es la gravedad. O sea, la vacuna lo que hace es que refuerza tu sistema inmune. Sí, vaya, no está garantizado que no te vas a infectar. O sea, te puedes enfermar, sí. Pero lo que va a hacer es que no te va a llevar a la hospitalización. Y eso es lo grave que parece que no entienden nuestras autoridades. O sea, el presidente dice que como a su hijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que como a su hijo, le dio y no le dio y no le pasó nada. No le pasó nada, entonces a los demás niños tampoco. O sea, no es lo mismo. Y no son las condiciones, porque con todo respeto, el jovencito se atiende en hospitales privados. Y tiene médico en casa, o sea. Exacto. Lo que le pase,
en este momento es, vaya, asunto de seguridad nacional. Claro, y en cambio tenemos casos como este niño Ángel que se infectó en un municipio pequeño de la zona sur y primero lo quieren trasladar a Minatitlán. En Minatitlán le dice que no hay espacio, obviamente que eso hace que se vaya agravando su estado, a tal grado que cuando llega al hospital de Coatzacoalcos ya tenía 34 de saturación y prácticamente el jovencito, pues sí, ya estaba condenado a la muerte. Exactamente, falleció. Entonces, no son las mismas condiciones y tenemos ya ahorita un alto grado de saturación de la capacidad de atención que tiene nuestro sistema de salud. Entonces, o sea, eso es lo que deben de evaluar. Si es cierto, los niños no la están pasando tan bien, si es cierto, los niños pues necesitan convivir con otros, pero más importante es que conserven la vida, ¿no? Claro, y además hay otro punto interesante aquí, cómo es que los discursos se contradicen. Porque por un lado tenemos un presidente que dice, no, es que hay que escuchar al pueblo y que el pueblo decida. Bueno, el pueblo dice, no quiero que mis hijos regresen a clases. El presidente luego dice, pues no me importa lo que digan la mayoría. Ajá. Vamos a regresar a clases. Bueno, entonces ponte de acuerdo primero con tus dichos. Claro. Primero estás enarbolando y diciendo, el pueblo manda. Pero si el pueblo manda que no quieren que sus hijos... Lo que no quiero yo. Que regresen. Exactamente. Sí, no si el pueblo no dice lo que yo quiero, entonces se hace lo que yo digo. Se hace lo que yo digo, porque yo soy el pueblo. Así es. ¿No? Esa es la situación que tiene el presidente. Y ahora, la otra. Les compro la idea, porque es cierto, ya la vacunación y que está teniendo resultados y demás. Ok, va. Que no está cayendo tantas personas en gravedad. Estoy de acuerdo. Pero sigue siendo una enfermedad incapacitante. Sí. No sé si quién de ustedes ya tuvo COVID. Yo ya lo tuve hace un año. Ajá. Y es de verdad... Afortunadamente. Horrible. O sea, yo no tuve ni por asomo el COVID grave que te hospitaliza y te lleva así a tener así todas esas situaciones o condiciones que te pueden incluso hacer peligrar la vida. Sí. ¿No? Pero sí te puedo decir que el dolor de cuerpo es horrible. El dolor de cabeza es horrible. A mí, por ejemplo, me afectó en la presión arterial. Se me fue al cielo. Creo que en la vida había tenido yo la presión arterial como en ese momento. Y quienes padezcan hipertensión me van a dar la razón. Ay. Es de verdad imposible vivir. Sí. Porque el dolor de cabeza, el mareo, esta sensación tan espantosa que sientes cuando tienes la presión tan alta, no es posible hacer tus actividades normales. Claro. Y estar así 5 o 6 días. Sí. Y quien no tiene un salario... o quien depende exclusivamente, no sé, se me ocurre, como aquí en el centro, tantas señoras o señores que trabajan de vender dulces, que trabajan de bolear zapatos, y estar así y salir a trabajar así es imposible. Claro, y además las secuelas, ¿no? Exactamente. Además las secuelas que les han dejado a muchos. Pero bien, para que no sea nada más lo que nosotros decimos, vamos a escuchar a la doctora Roselín Lemus Martín. Ella es doctora en Biología Molecular y Celular de la Universidad de Oxford. Además, posee una maestría en Oncología Molecular en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid. Vamos a escuchar lo que dice ella. Esto es un programa de Foro TV, pero retomo esto porque es muy importante lo que ella comenta. Adelante. Bueno, hay un debate muy, muy grande. ¿Por qué? Porque, por un lado, la UNICEF está recomendando que para la psicología de los niños se recomienda que regresen a clase, pero sí hay un plan detrás, ¿no? En México, desafortunadamente, ¿qué es lo que está pasando? Estamos ahora viviendo un tercer repunte. Entonces, ese tercer repunte no sabemos cuánto va a durar, qué tan grande va a ser. Están aumentando los casos, las hospitalizaciones cada semana. Incluso en 2 semanas se duplicaron las hospitalizaciones. Entonces, está acelerándose progresivamente, muy rápido. De hecho, podría ser incluso más alto que el segundo repunte, y este repunte además va a ser de los jóvenes, y además ya se comprobó que la variante Delta sí afecta a los jóvenes y a los niños, ¿no? Anteriormente, la variante original, bueno, los niños se enfermaban de COVID, pero no tenían tantos síntomas. Ahora sí están presentando más síntomas. Entonces, los niños también pueden estar en peligro, no solamente los padres que no estuvieran vacunados, por ejemplo, ¿no? Y que los niños podrían ser asintomáticos y llevar el virus a casa. Entonces, por eso no es conveniente regresar a clases, a pesar de que sí, indudablemente hay un rezago, ¿no?, escolar, un rezago psicológico en los niños, entonces no se recomienda regresar. Es doblemente contagiosa, todavía se está determinando si es
más agresiva o no. Al menos en Reino Unido sí se comprobó que es más agresiva, pero obviamente todavía no tenemos los datos de todos los países. Lo que sí podemos decir, que ya está totalmente comprobado ya molecularmente, es que sí es doblemente transmisible. Como lo menciono, todavía no sabemos si es doblemente agresiva, pero para las personas que no están vacunadas sí va a ser más agresiva, ¿no? Entonces, las personas que no están vacunadas son las que se van a contagiar indudablemente con la variante Delta. Por eso la importancia de la vacunación, porque las personas, lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos es que la pandemia ya se ha vuelto de la pandemia de los no vacunados. Las personas que se están contagiando y que están hospitalizándose son las personas no vacunadas. Un 99% de las hospitalizaciones en Estados Unidos son en personas no vacunadas. Sí, de hecho, eso es lo que sería el siguiente paso. De hecho, ya en México, ya COFEPRIS ya aprobó Pfizer para menores de 18 años. Y de hecho, ya existe esa vacuna para personas de 12 a 16 años, ¿no? Entonces, eso es lo que se tendría que hacer. Desafortunadamente, todavía no existe la vacuna aprobada, todavía se está aprobando para menores de 12 años, pero esa es una opción. La otra opción sería no regresar a clases este semestre, regresar hasta el siguiente semestre, ¿no? Esperar a que los casos disminuyan, a que haya más vacunados. Eso sería lo ideal. O si se planea regresar, se tendría que asegurar que las escuelas tienen las medidas necesarias, ¿no? No es suficiente tener, y de hecho no sirve ese tapete sanitizante o tener mucho gel sanitizante, ¿no? Lo que realmente importa es la ventilación en las escuelas, que eso es lo que no se está llevando a cabo, ¿no? La ventilación es lo crucial, y creo que si quieren regresar a clases tendrían que modificar la estructura de las escuelas, todo lo que está en las escuelas, hacer una ventilación, instalarnos en ventilación cruzada, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso podría hacerse, pero conllevaría una logística muy grande que creo que México no está preparado ahora, y no vale que el presidente diga que los niños no se enferman, que no hay que preocuparse, porque los niños sí se enferman, los niños se enferman de COVID y los niños transmiten COVID. Y bueno, reforzando este tema, también vamos a escuchar lo que dice el director de Medicina Interna del Centro Médico ABC, Premio Nacional de Salud del año 2020. Vamos a escuchar lo que dice en este fragmento de una entrevista que le hace Joaquín López Dóriga, porque reitero, aquí lo que les estamos dando son los elementos. Hemos tratado de hacer, digamos, una evaluación de quienes explican mejor y más directo este tema. Adelante. La pandemia, y pues lo que sí han ido aumentando cada vez son las muertes. Me sigo sintiendo frustrado de oír que tenemos menos muertos. Yo ayer por teléfono le tuve que hablar a la hija de un paciente que desafortunadamente falleció por más de todos los esfuerzos que hicimos. El hablar y decirle las cosas y oír su angustia y su tristeza de saber que no va a volver a ver a su padre. El tener ahora jóvenes en donde hablas con la esposa es madre de 3 niños chiquitos y le dices que su esposo está intubado. Estas cosas no los viven los que dan las cifras. Estas cosas los viven los que estamos en el hospital. Y lo que estamos viviendo hoy es una angustia muy grande, porque la mayor parte de los que están ingresando al hospital son jóvenes que tienen obesidad o que tienen alguna comorbilidad, pero que no tuvieron la oportunidad de vacunarse. Esto se pudo haber prevenido. Pero por lógica, si una variante es más infecciosa, va a infectar a más individuos en un corto tiempo. Más individuos van a requerir hospitales, como sucedió en la India, en donde había 350,000 casos diarios de infecciones por la variante Delta. Y por lo tanto, se saturan los sistemas de salud, como ahorita hay muchos hospitales ya saturados en la Ciudad de México, y entonces la mortalidad aumenta. No se necesita que sea más virulenta. El aumento en el número de contagios en un menor tiempo va a ocasionar mayores defunciones. Y no son números, son seres humanos los que están perdiendo la vida el día de hoy todavía, porque no se ha logrado controlar esta pandemia. Y pues bueno, para continuar con este tema, porque aquí es importante ir evaluando los datos, hay un matemático que lo has de conocer, Arturo Derli, que es un experto y que muchos hemos visto que en esta pandemia
han salido algunos especialistas a explicarnos, porque las autoridades de plano abandonaron, ¿no?, esta postura, te digo, esta postura científica, y afortunadamente hay otros expertos que han salido pues al quite, ¿no?, pues para poder tratar de darnos información fidedigna. Y él habla de este incremento de fallecimientos en jóvenes. Hay aproximadamente aquí 700 confirmados, pero puede ser una cifra mucho mayor de acuerdo al Registro Nacional de Población. Entonces esta es una cifra que se puede elevar. Y pues aproximadamente tenemos aquí, él considera que en el estado de Veracruz es uno de los lugares donde se ha disparado el contagio con esta variante de Delta, que también lo advierten, se ha incrementado su presencia, y esto hace que haya mucho mayor número de contagios, y hay aproximadamente 100 niños contagiados por mes. O sea, es una barbaridad, porque de eso es precisamente que se han dado estos casos agravados, ¿no? Entonces, esos son del tipo de cosas que yo quisiera ver discutiendo a nuestras autoridades, pero de manera seria. Pero no lo hacen. Además, fíjate que hay otro tema que hay que poner en la mesa, y tan solo la semana pasada, en la Gaceta Oficial de la Federación del 27 de julio, en el acuerdo se puede leer lo siguiente. Se los leo tal cual como aparece ahí para que no digan que yo estoy inventando las cosas. Dice: las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus, y habiendo transcurrido 2 semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria. O sea, ya desde ahí el mismo gobierno está delimitando que si tú ya te vacunaste, ya no nos importas. Porque tú ya, en teoría, o sea, ya se da por hecho, aunque, insisto, esto está por comprobarse. Sí. Se da por hecho que quien ya se vacunó no va a adquirir enfermedad grave. Las estadísticas dicen que es muy baja la posibilidad, pero existe. Sí. Existe la posibilidad de que una persona ya vacunada pueda contraer enfermedad grave y su vida esté en riesgo. Menor que cuando no teníamos nada, es cierto. Entonces, para un presidente y un gobierno que se dice humanista, perder de vista que o sea, no importa que sean 1000 o una. Sí. Pero que esa persona esté en riesgo su vida, pero además que esa enfermedad, como sabemos que el COVID no solamente pone en riesgo la vida, pone en riesgo patrimonios completos. Sí. Lo acabamos de ver a nivel más público, pero obviamente muchísimas personas lo están padeciendo. Como este comediante, Sammy, que falleció, la enfermedad no lo mató el COVID, lo mató todas las secuelas que le dejó el COVID. Sí. Pero además a la familia se le quedó una deuda de casi 1,5 millones de pesos. ¿Y de dónde, no? ¿De dónde? ¿De dónde? Así es. Y bueno, y eso es a lo que se están enfrentando todas las familias, y sí, ojalá haya una discusión más seria y más responsable por parte de las autoridades. Realmente, pues este programa es un llamado para eso. Con los elementos que se tienen, escuchen a los científicos, por Dios, ¿no? Y escuchen a las personas, en resumidas cuentas, porque dicen ser humanistas. Sí, claro. Y están perdiendo de vista todos estos componentes. Claro, pero bueno, hay que ver también el equilibrio, ¿no? Porque también es cierto, hay gente que necesita trabajar y necesita salir. Entonces, por eso es que tienen que asesorarse muy bien y escuchar a los expertos y tomar la mejor decisión, porque finalmente esa es su función, ¿no? Así es. Y no arriesgar así nada más porque hay una ocurrencia de una persona y porque a ojo de buen cubero le parece que ya podemos regresar. Y nada más porque a alguien le fue bien. Claro, y no, así no se toman las decisiones de Estado. A lo mejor en una familia en particular sí, pero en decisiones de Estado es otra cosa. Y pues bueno, se nos acaba el tiempo. Les agradecemos el favor de su atención y no se les olvide seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, estamos por supuesto en Facebook, en YouTube, y ojalá nos favorezcan con su atención. Esperamos sus comentarios. Que comenten, que participen, que si les gusta el programa, que pues obviamente lo compartan, porque eso nos ayuda mucho y nos anima a estar aquí. Bien, pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa de Citable.